El contexto. ¿Qué tal? Un saludo. Hoy iniciando este proyecto llamado El Contexto, Ramiro Núñez les saluda y es un verdadero placer crear estos espacios de conversación, discusión, para entender un poquito qué es lo que está pasando en este momento, pero para poder entender eso debemos buscar algunos acontecimientos del pasado que nos permitan comprender de una mejor manera nuestro presente y poder proyectar un mejor futuro. Hoy tenemos una temática muy interesante acerca de lo que es el empleo en el futuro, el empleo en el futuro en la era digital, un tema que se las trae principalmente, si lo estamos analizando bajo el contexto actual, con esto de la pandemia, que pues ha generado unos cambios muy bruscos para algunos, en el sentido de cómo debemos de trabajar, principalmente, por ejemplo, usted si está haciendo teletrabajo, pues ha tenido que variar su estilo de vida y por supuesto, ante las temáticas que han afectado la parte económica, pues también ha tenido que pues, acomodarse un poquito en ese sentir económico como para poder sobrevivir, por decirlo de alguna forma. El día de hoy nos acompaña Mauricio Ramírez, que va a estar en todos los programas, dicho sea de paso. Él es graduado de la Universidad Internacional de las Américas, es máster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo por la Universidad Nacional de Costa Rica. Y tenemos a Álvaro Ramírez, que es especialista en el desarrollo empresarial y formación profesional. Él tiene una maestría en estudios sobre el desarrollo en London School of Economics and Political Science de Inglaterra y además ha estado trabajando con la Organización Internacional del Trabajo en lo que es el desarrollo de actividades con empleadores y en la parte de desarrollo de empresas. Así que una cordial bienvenida a los dos, gracias por participar en este proyecto, en este primer programa, el primer episodio, y hoy traemos una temática muy interesante. Primero, para poder entender el contexto actual debemos de manejar un poquito qué fue lo que pasó anteriormente, hace años, siglos. Podríamos empezar abarcando un poco lo que es la revolución industrial. A partir de este acontecimiento en el engranaje de la historia mundial, generó un cambio importante en cómo se desarrollaban los trabajos. Pasamos de la parte agrícola a la parte industrial. Don Álvaro, ¿nos podría explicar un poco cómo este boom, por decirlo de alguna forma, que se dio en el contexto de la historia, marcó ese diferenciador y nos ha generado, pues obviamente, esa línea del tiempo de cómo se ha desarrollado la parte del empleo a nivel mundial? Sí, muchas gracias, Ramiro, por la invitación. Un placer estar con ustedes acá. En efecto, si uno piensa en cómo se trabajaba en el siglo XIX, y sobre todo antes de la primera revolución industrial, el mundo del trabajo básicamente giraba alrededor de la agricultura y las actividades manuales. El proceso de la primera revolución industrial cambió la forma en que se trabajaba. La gente pasó del campo de la casa a aglutinarse bajo un mismo techo, a hacer manufactura con máquinas todavía básicas, pero ya utilizando la tecnología de vapor y otro tipo de maquinaria que hacía posible aumentar la eficiencia. Ese primer cambio, resultado de esa primera revolución industrial, produjo una combinación de efectos que, por un lado, aumentó la productividad mucho, lo cual era muy bueno, pero por otro lado, aumentó la explotación del trabajador de manera muy visible. La Organización Internacional del Trabajo, de hecho, nace en el año de 1919 y en buena medida el nacimiento de la OIT fue el resultado de esa combinación de eventos que sucedió alrededor del cambio en la forma en que se producía y se trabajaba y de la Primera Guerra Mundial, que fue la que al final termina con un acuerdo de paz en donde uno de los elementos de ese acuerdo de paz fue la creación de un organismo que viniera a poner las bases de lo que iban a ser las reglas del trabajo en el futuro. Viéndolo desde la perspectiva de la política que se estaba desarrollando, ¿verdad?, en los países en ese momento, ¿cómo podemos analizar ese comportamiento? ¿Cómo se genera ese cambio a nivel de las políticas o de los estados, viendo cómo se genera esta revolución industrial? Y ya lo mencionaba Álvaro, cómo fue mapeándose ese sentir de poder darle ciertas garantías a los trabajadores que estaban pasando de unas condiciones un poquito más sencillas a nivel de agricultura a pasar algo un poquito más brusco, por decirlo de alguna forma, que era el manejo de maquinaria. Bueno, muy buenas tardes a los dos. Muchísimas gracias por la invitación también. La historia, ¿verdad? La historia no es lineal.
Y la historia es cíclica. La historia es cíclica. Este paso, digamos, a la revolución industrial que, como bien decía Álvaro, nos hace pasar de esa economía basada en la agricultura, en el pequeño comercio, a lo industrial, a lo mecanizado, ¿verdad? Con el desarrollo de la tecnología, generó un impacto muy fuerte, no solamente en lo social y lo económico, sino también en lo político, porque como bien lo dijo Álvaro, se daban procesos nuevos, veámoslo de esta manera, de esclavitud, digamos, y de maltrato a los trabajadores, que dio con el origen, ¿verdad?, de organizaciones formadas por estos trabajadores para luchar por sus derechos y enfocarse en trabajar por una mayor igualdad y respeto de todo lo que tenga que ver con su situación y sus circunstancias en ese nuevo mundo. O sea, la nueva revolución, bueno, en aquel momento lo que era la nueva revolución industrial, ¿verdad?, trajo consigo una nueva clase social. El proletariado, la clase obrera, que eran personas, ¿verdad?, que tenían que ya dirigirse a la ciudad, ir a buscar un empleo a una fábrica, por lo general, vender ahí su mano de obra de trabajo, ¿verdad?, a cambio de un pago, algo que en la historia de la humanidad nunca había pasado. O sea, si uno se pone a estudiar un poco la historia de la humanidad, eso nunca había pasado. Eso trae consigo nuevas dinámicas, ¿verdad? Una clase dominante, otra clase dominada, que en esa contradicción propia del modelo económico que se venía ya desarrollando, genera circunstancias y realidades políticas. Entonces, esas situaciones de desigualdad frente al patrón, por decirlo de alguna manera, detonó la organización de los trabajadores. Entonces ahí es donde nacen los primeros movimientos sociales, ¿verdad? La revolución industrial, que eran movimientos de organización de base obrera y trabajadora. Después van evolucionando más hacia lo que ya conocemos como sindicatos, y a su vez son los que hacen nacer también en esa nueva era a los partidos con tendencia de clase, ¿verdad? Los partidos obreros, los partidos campesinos, los partidos proletarios, que ya ellos con una conciencia de sí se lanzan a la lucha política de decir, bueno, es que aquí el tema es que si no se concientiza, si no hay una formación política adecuada, va a ser muy difícil que se logre, digamos, una mayor equidad, una mayor igualdad, y que se respeten y se valoren esos derechos. Don Álvaro, tomando en consideración esta explicación que Mauricio nos acaba de dar, principalmente con los movimientos obreros, buscando obviamente estas garantías, estas defensas hacia los trabajadores, podemos ya interpretar esta creación de estas dos líneas ideológicas, principalmente que tienen un concepto más económico como lo es el capitalismo y el socialismo. Sí, esa descripción que hace Mauricio es correcta, porque justamente al cambiar el modo de producción, cambia la relación entre los grupos sociales. Y justamente el fenómeno de la explotación que ocurrió de manera tan intensa en la primera etapa de la revolución industrial, eso produce una reacción. La reacción es una reacción de protesta contra un sistema que se considera injusto porque están mal repartidas los frutos y los beneficios de ese aumento de productividad tan grande que hace posible la tecnología. Y esa distributiva de cómo se reparte el pastel desata una serie de tensiones que incluso termina en algunos países, como en el caso de Rusia con la revolución bolchevique, y muchas de las expresiones de descontento que se dan a lo largo y ancho de Europa, producto de esos cambios en las relaciones sociales y la relación y el modo de producción. La OIT misma, si uno se pone a pensar en ese contexto, es una respuesta a ese fenómeno, porque la percepción cuando se firma el acuerdo de paz es que si no hay justicia social, no hay forma de garantizar la paz, y que la explotación y que la injusticia social es una de las causas de las guerras y de los conflictos que hacen inviable también el modo de producción que estaban haciendo. Una de las grandes demandas es cómo poner reglas mínimas que sirvan para defender al trabajador y que esas reglas sean de acatamiento obligatorio y universal. De ahí nace todo la OIT. Entonces, parte de los primeros convenios que la OIT emite, por ejemplo, es el de la jornada de 8 horas, porque en aquel momento en las fábricas trabajaban, la gente dormía en la fábrica, no había límite a la jornada, no había límite a la edad de trabajo, no había
salario mínimo, no había ninguna garantía de salud y seguridad en el trabajo. En fin, era un régimen de explotación absoluta, en donde no habían reglas. Y al no haber reglas, la regla entonces que se impone es la del más fuerte. Entonces, yo creo que es importante entender en el contexto de la historia cómo esa explotación produce la necesidad de un cuerpo normativo universal y se crea el primer organismo internacional al cual se le pide establecer esas reglas como reglas universales para el mundo del trabajo. ¿A partir de qué momento en que se desarrolla todo este cambio radical de la forma en que se realizaba el trabajo? Y ya pues obviamente esto se genera principalmente en lo que era el continente europeo. ¿En qué momento todo esto llega a afectar al país? Porque ya aquí tenemos que meternos de lleno un poquito más en el contexto nacional. ¿En qué momento se empiezan a variar las reglas? ¿En qué momento empieza a afectar esa revolución industrial al país? Y podemos ir contemplando ese cambio dentro de nuestra sociedad. Bueno, en Costa Rica, de hecho, muchas de esas ideas europeas llegan al país por producto de mucha de la educación de la gente que tuvo acceso a formarse en Europa, en las universidades europeas, e importaron mucho del pensamiento de lo que estaba gestándose en Europa en ese momento. Y de hecho, si uno ve, por ejemplo, los gobiernos en la primera parte del siglo XX en Costa Rica, gente como Alfredo González Flores, que llega con una idea de un sistema tributario progresivo, lo cual le cuesta el trabajo porque básicamente le dan un golpe de Estado poco después, o el pensamiento de los gobiernos o de los grupos reformistas en los años 20 en Costa Rica, y mucho también de la influencia de la izquierda y la formación de estos movimientos sociales a los que se refería Mauricio. Yo diría que en esa primera mitad del siglo XX es cuando comienza a sentarse en Costa Rica, número uno, las ideas de justicia social y de utilizar el Estado como instrumento para llevar a la realidad esos anhelos y esos ideales de justicia. Y lo segundo, en paralelo a ese ideario nuevo, es la constitución, tanto, como decía Mauricio, de movimientos sociales que luego evoluciona hacia una figura de sindicatos, ya hacia los años 40, pero que también adoptan la figura de partidos políticos, partidos más de izquierda, partidos reformistas, en un inicio, que van articulando esa agenda nueva por reivindicaciones de justicia social. Okay. Ya estamos tocando un término importante que va a ser una coyuntura principal en todo el desarrollo de lo que es el perfil de una persona o de un trabajador, como es la parte de educación. Ya menciona usted que obviamente era gente privilegiada la que tenía la posibilidad de salir del país y poder obtener esa educación en otros lugares. ¿En qué momento se empieza a contemplar esa parte de formación un poquito más específica en la parte de educación, de alfabetización, en este caso Mauricio, en la historia de Costa Rica, que nos brinda un hincapié a lo que ya podríamos generar como un perfil de un trabajador? Bueno, yo creo que en este caso a nivel histórico-político, sin duda alguna, la Segunda República y la fundación de la Segunda República es indispensable. La Segunda República lo que hizo fue mover algunas palancas estratégicas. Uno de esos palancas, sin duda alguna, que impulsó la Junta Fundadora de la Segunda República fue la educación. El hecho de haber eliminado el ejército y empezar a depositar todo ese dinero, no en las armas, no en formar soldados, sino en formar personas educadas y en cultivar a un pueblo, es donde para mí la semilla más fuerte en el siglo XX empieza a germinar en Costa Rica en esa dirección, ¿verdad? Esa visión que tuvieron estas personas históricamente, que para mí incluso podemos ir un poquito más atrás a la gran reforma social de los años 40, donde don Manuel Mora Valverde, Monseñor Sanabria, el doctor Calderón, pudieron visualizar, ¿verdad? Esto que dice Álvaro, la justicia social es importante y demás, fueron esas semillitas que se iban sembrando con el paso del tiempo y que generaron una diferencia sustancial en la educación e incluso en el modo de ser del costarricense. Ese Estado, esa Segunda República,
es lo que hoy, por ejemplo, nos mantiene a flote en un mundo tan convulso y tan complejo. Con todo y las situaciones difíciles que estemos pasando o las crisis políticas a las cuales nos enfrentamos, llevar educación a todo el país, educación pública de calidad, ¿verdad? Educación primaria, secundaria y educación formal, ¿verdad? La educación superior, sin duda es un logro de esa visión, de ese modelo país que a largo plazo querían construir y que fue moldeando también a esta idea de cómo formar a la gente en el trabajo y para el trabajo. Otro tema importante que me parece a mí, incluso Álvaro nos puede profundizar más, es en el modelo económico, ¿verdad? Que después del 48 se empezó a trabajar en Costa Rica, porque esa industrialización, ese proceso de crear empresas nacionales y demás, también de una u otra manera iba diciendo, ok, la formación puede ir por acá, las tendencias globales son estas, entonces vamos por acá y vamos a formar gente en esa dirección, que precisamente hoy es lo que al Estado costarricense le cuesta ver, ¿verdad? Se nos quedó anquilosado en una visión, ¿verdad? De hace ya varios años. El mundo sigue evolucionando, la tecnología sigue desarrollándose y ahorita somos incapaces, ¿verdad?, de acomodarnos, de montarnos en ese nuevo mundo y visualizar hacia dónde dirigir eso. Ahí es donde yo quiero hacerle la consulta a don Álvaro, tomando en consideración esto. Costa Rica empieza a generar ese modelo, empieza a haber un crecimiento económico, pues obviamente varía su modelo, la gente empieza a generar, pero ¿en qué momento esa curva de crecimiento empieza a descender? ¿En qué momento el país queda estancada bajo ese modelo que podríamos contemplar que en estos momentos pues está un poquito obsoleto? ¿En qué momento de la historia del país fue que esa curva de crecimiento bajó? La primera mitad del siglo XX, digamos hasta el año 40, Costa Rica no era muy distinto al resto de Centroamérica en cuanto a su modelo de producción. Teníamos un modelo de producción basado básicamente en la agroexportación de dos productos que nos conectaban con el mundo, café y banano. El resto era producción para consumo interno. Con una manufactura, un sector manufacturero que era casi inexistente, era más la producción artesanal de cosas muy en pequeña escala y la importación de todo lo que se consumía, que era manufacturado, básicamente pagado con café y banano. Ese era el modelo de Costa Rica hasta el 40, que tenía grandes limitaciones. Una muy importante es que usted no ocupa gente educada para coger café y para cortar banano. No había mucho énfasis en la educación tampoco. Las revoluciones, porque fueron varias en los años 40, la social, con el Código de Trabajo, la Caja, etcétera, la Universidad de Costa Rica, y la económica, que es la que lidera, sobre todo el grupo que lidera don Pepe, transforman radicalmente el modo de producción en Costa Rica y la correlación de fuerzas sociales. Ese rol del Estado apoyando la industrialización y apoyando la agregación de valor a los productos de Costa Rica para diversificar los motores de crecimiento, produce un impacto muy positivo. En esos 30 años no solo se expandió la educación, la salud, la vacunación de la gente, mejoró la expectativa de vida de toda la parte, todos los indicadores sociales de Costa Rica mejoran en ese periodo y mejora el crecimiento económico y la diversificación de mercados y la diversificación de productos. ¿Cuándo termina ese proceso? En los 80. Ahí empieza el declive. Ese periodo entre finales de los 70 y los años 90 es el periodo de la transición en el modelo económico y hay un declive clarísimo en el crecimiento, un aumento significativo en la pobreza y una reducción importante en incluso de empleo y de educación. Entonces, el agotamiento de ese modelo en los 80 es lo que cambia radicalmente, digamos, las perspectivas o el desempeño del país en lo económico y en lo social, y entramos en una etapa de volver a intentar encontrar una ruta costarricense hacia el desarrollo. Pero si yo tuviera que ponerle una fecha, como pide usted, yo diría finales de los 70, principios de los 80. 30 años nos duró esa expansión que se diseñó en los 40. Okay. Vamos a hacer un corte para entrar al contexto del presente, tomando en consideración, y quiero que vayan pensando en la respuesta. Todavía, actualmente, nuestro país tiene esa mentalidad de la revolución industrial. No hemos pasado, no hemos avanzado en ese sentido. ¿Y qué es lo que hace falta
para mejorar la empleabilidad y cuáles serían los requisitos para tener un perfil adecuado de un trabajador moderno. Vamos a una pausa y ya regresamos. El contexto. Gracias por continuar con nosotros. Para los dos, la pregunta principal es, ¿todavía seguimos con esa mentalidad de revolución industrial? ¿En qué momento nosotros no hemos desarrollado las herramientas necesarias para que nuestro pueblo, nosotros como trabajadores, podamos actualizarnos como si fuéramos una computadora que a cada rato aparece un drive nuevo, un software nuevo y tiene que actualizarse ante las tendencias nuevas? ¿Todavía tenemos esa mentalidad pequeña para poder desarrollarnos mejor? La revolución industrial nos trajo el famoso modelo fordista de producción, ¿verdad? Que es la producción en serie, que es con un modelo muy disciplinario, ¿verdad? Donde se respetaba mucho, bueno, ya después de que se vienen los logros de los trabajadores, a pesar de sus luchas y todo, el trabajo, bueno, de lunes a viernes, hay una estabilidad, la gente tenía características, ¿verdad? O sea, la época daba características como, por ejemplo, que habían altas tasas de empleo, ¿verdad? Había más estabilidad laboral, por lo tanto, había mayor capacidad de consumo y es específicamente después de la Segunda Guerra Mundial y todo esto que viene lo de la cultura pop y toda la lógica del consumismo y todo esto. Es un modelo que daba estabilidades, que daba certezas, ¿verdad? Y eso también era muy característico en el Estado. O sea, cuando uno tenía alguna duda existencial respecto al modelo productivo o inestabilidades políticas, sociales, usted miraba al Estado, porque el Estado era sinónimo de certeza, de certidumbre, de solidez, ¿verdad? Y eso, ese Estado también paternalista que nos condujo, como dice Álvaro, a estos 30 años de gran prosperidad, empieza a tambalearse en ese sentido a finales de los 80, mediados de los 80 y de los 90 para arriba, porque entramos también en una nueva lógica y hay que hablar el tema de la globalización. Me parece que es importante mencionar la globalización porque ya nos pone en otro escenario totalmente, ¿verdad? Donde vienen las políticas de apertura económica, donde ya el Estado dicen que no es rentable que sea empresario, y entonces viene una diversificación productiva y cambio también en la estructura de la economía con la globalización y todos sus efectos, ¿verdad? El Estado no ha podido actualizarse, a mi criterio, todavía a eso que fue la globalización, que para mí ya hoy no podemos seguir hablando de globalización, porque ya también estamos en otro escenario. Incluso hay un profesor de Relaciones Internacionales de España que se llama José Antonio Sanauja, que escribe un texto el año pasado donde dice que la globalización murió con la crisis económica del 2008, ¿verdad? Entonces, eso, ¿por qué lo traigo a colación? Porque yo pienso que en Costa Rica y en muchos otros países, a todos los sectores que la globalización desancló, ¿verdad? No incluyó en esa globalidad, en esa totalidad del mundo, digamos, para llamarlo de alguna manera, son sectores que todavía están anclados a la vieja lógica industrial. Pero también existen generaciones nuevas, ¿verdad? En este país y en otros, donde hay otros sectores que sí están entendiendo más las incertidumbres, la complejidad y lo volátil del mundo de hoy y que se están adaptando por sí solos. Pero sin embargo, seguimos viendo esa gran división o esa gran polarización desde ese punto de vista, donde el Estado incluso también está atrás, ¿verdad? Ha tratado, están haciendo intentos por modernizar, por actualizar, pero aún así es muy difícil, no lo logran. Entonces, también estos fenómenos tienen que ver, esos periodos de esa modernidad que era sólida, donde yo decía, ok, no, yo voy a dedicarme a trabajar en la empresa de mi papá, entonces yo voy a la universidad y estudio porque mi papá tenía condiciones y me mandó, etcétera, etcétera, y yo puedo ser próspero y me caso y toda mi familia, y al final se pensionaba y podía hacer eso de su vida, tal cual lo decía. Hoy no, o sea, hoy los jóvenes incluso ya no tenemos certeza de nada, y el Estado tampoco nos da certeza. Entonces, si teníamos alguna incertidumbre, digamos, de lo privado, nos pasamos para el Estado, pero hoy el Estado tampoco.
Entonces, ese sinsabor, esas circunstancias concretas, yo creo que tienen mucho que ver en esto. Los sectores desanclados de la globalización son los sectores que para mí todavía siguen un poco en esta vieja dinámica de lo industrial, porque no se les dio las herramientas, no se les permitió acceder a ese mundo de globalización que es la antesala de esta revolución digital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también en los 80s y de ahí para arriba, el Estado baja la calidad en la educación. Entran otros actores también a jugar en ese plano, entonces la educación pasa también a convertirse en un negocio, ¿verdad? No solo una misión del Estado, sino en un negocio. Entonces empezamos a ver también entidades privadas que van a educar y van a forjar gente con mayor posibilidades, con mejor formación que el Estado. Entonces se da una brecha socioeconómica muy fuerte que parte al país. ¿A partir de qué momento de nuestra historia, del desarrollo económico y social de Costa Rica, nos damos cuenta que ya el perfil del trabajador costarricense no es el adecuado para el mercado actual? Sí, esa es una muy buena pregunta. En realidad, el tema del perfil de la gente que trabaja y de la demanda de competencias depende del modo de producción. Si usted tiene una economía que se dedica a café y banano, con escuela secundaria le sobra y basta. Si usted quiere una industria, ocupa como mínimo educación técnica. Si usted quiere apostar a una economía del conocimiento, ocupa gente bien preparada y no solo con un cartón, sino con ciertas habilidades y competencias desde la capacidad de pensar de manera autónoma y crítica hasta temas ya más comunes desde el punto de vista de habilidades técnicas. Entonces, el perfil del trabajador y la demanda de competencias de lo que ese trabajador debe conocer y saber hacer depende directamente del tipo de economía que usted quiere construir. Cuando el país pasa de los años 40 a los 80 y apuesta por industria, empieza entonces a necesitarse gente técnica. Entonces se expande la educación técnica a nivel secundario, nace el INA, las universidades, por ejemplo, el TEC arranca su vida como una institución muy enfocada en producir técnicos y profesionales técnicos para alimentar esa industria naciente. Y el país en esa etapa yo diría que lo hizo bastante bien, porque generó el capital humano que se ocupaba, el talento humano que se ocupaba para el modo de producción al que estábamos apostando. De los 80 para acá cambia, porque ya no le vamos a apostar a la industria esa de sustitución de importaciones, le vamos a apostar a otras cosas. Y todavía de los 90 para acá, muchísimo mayor es el cambio porque el país quiere posicionarse en cadenas globales de alto valor. Y nos traemos a Intel. Intel se trae 30 empresas detrás de él que son proveedores y que son empresas de alta tecnología más sofisticadas. Ahí es donde empieza a hacer crisis el perfil de nuestros trabajadores. Y empieza a ser muy evidente que no tenemos el tipo de talento que esa industria ocupa. Por ejemplo, inglés. No tenemos el talento suficiente con capacidad de manejar otros idiomas para poder abastecer esa nueva demanda. El tipo incluso de perfil técnico que se necesita es distinto. Y ahí hay todo un dilema de cuál es el tipo de oferta universitaria que es relevante para ese nuevo mundo del trabajo que estamos enfrentando. Y hay una cosa curiosa. La gente cree, y a nivel internacional se habla mucho del tema de STEAM, los famosos ciencias, tecnologías, matemáticas, ingenierías, como si eso fuera lo único que se ocupa. Pero resulta que cuando uno observa las encuestas a empresas en los años recientes, por ejemplo, en los últimos 5 o 6 años en América Latina se han hecho muchos estudios, y muchas de las empresas dicen que para ellos es más importante las competencias blandas y esas habilidades críticas en la cuarta revolución industrial y no necesariamente solo la parte esa de las habilidades técnicas que generalmente la gente asocia con las ciencias y con la matemática. El cambio en la demanda de competencias depende y está directamente vinculado a la apuesta que el país hace sobre el tipo de economía que quiere tener. Y eso, en el caso de Costa Rica, resulta crítico en ese periodo. Del 90 para acá, comenzamos a ver de que hay un déficit del tipo de talento que necesita el tipo de economía que estamos tratando de construir. ¿Y por qué ha costado tanto entonces entender y poderse montar en ese camino? Porque obviamente hasta en estas épocas, podremos hablar de unos 10, 15 años para atrás,
empezamos a hablar de la temática de una competencia y una habilidad, cosa que no se hablaba antes. O sea, si usted sabía utilizar esta máquina, se le daba una capacitación de 1 o 2 días y perfecto. ¿Por qué ha costado tanto entonces poder hacer esa actualización? ¿A dónde está ese cortocircuito para poder generar un entendimiento más claro de hacia dónde debería tener desarrolladas las habilidades de la persona para poder trabajar? Lo cierto del caso es que si usted parte de la realidad actual, la realidad actual es que las empresas lo que demandan y exigen son buenos seres humanos integrales, no solo gente con un título de una universidad reconocida. Y de hecho, incluso desde Bill Gates para abajo, todo el mundo habla de que ya no se contrata con base en títulos, se contrata más atendiendo otras razones. ¿Cuáles son esas otras variables que un empleador toma en cuenta a la hora de contratar? Más allá del cartón que uno tiene. Es qué tipo de persona es uno, qué tipo de actitudes puede aportarle al equipo de trabajo, qué tipo de habilidades blandas, famosas habilidades blandas, que ahí se encierran muchas cosas, pero una de las más importantes es pensamiento crítico, creatividad, disposición a trabajar en equipo, capacidad de comunicarse de manera asertiva. Ese tipo de habilidades hoy son fundamentales y muchas universidades y muchas instituciones educativas no lo están considerando. Porque quizá la parte difícil, es más fácil embotellar y empaquetar una serie de conocimientos técnicos y meterlos en un currículum y tratar de acortar los tiempos lo máximo posible, porque la gente piensa que entre más rápido salga a la universidad con el cartón, más rápido encuentra un empleo. Eso cada vez va a ser menos cierto, porque cada vez el mundo del trabajo está cambiando más rápido y está cambiando hacia este otro tipo de habilidades, de competencias que no están asociadas con la forma tradicional de educar. ¿Y por qué no lo está haciendo? Yo creo que porque hay una combinación de cosas. Como decía Mauricio, a veces el mismo hecho de que la educación se vuelve un negocio, el negocio de la educación no necesariamente implica que usted se va a pulir demasiado en esas otras habilidades blandas o informar gente más integralmente, porque el negocio está en programas cortos de bajo costo. Y programas cortos de bajo costo no producen el tipo de competencia, de habilidad y de destreza que necesita el mercado. Entonces, hay una desconexión entre la oferta de la formación y lo que el mercado está demandando. Yo creo que gradualmente las propias universidades van a tener que hacer un ejercicio autocrítico para evaluar si lo que están ofreciendo es lo que el mercado busca. Y el mercado está buscando integrales. Ahora, a nivel de formación, por ejemplo, de las oportunidades que brinda el Estado, principalmente con las instituciones que dan técnicos de forma gratuita y demás, podríamos analizar que el Estado dentro de esas instituciones, por poner un ejemplo, el INA, ¿ha entendido ese mensaje? ¿Está buscando desarrollar esas habilidades blandas o todavía se mantiene en esa parte de enseñanza técnica solamente? Bueno, la buena noticia es que el INA está tratando de cambiar y las autoridades del INA están intentando pasar una ley para hacer más flexible el INA, para que el INA pueda adaptarse mejor a la realidad actual. Dicho eso, al día de hoy todavía el INA sigue siendo una institución que está muy dominada por la inercia. ¿Y qué quiero decir con eso? Mire, si usted analiza los núcleos del INA, el INA está organizado por núcleos de formación. Esos núcleos los diseñaron en el año 96, Clara Sommer, el gobierno de José María Figueres. Entonces, esos núcleos los diseñaron pensando en la economía de Costa Rica en 1996. Entonces, por ejemplo, hay un núcleo de textiles. ¿Y por qué hay un núcleo de textiles en el INA? Porque en el año 1996 había un montón de maquilas textiles en Heredia, en Cartago, en Turrialba, por todo lado teníamos maquilas. Pero el INA no tiene un núcleo de tecnologías de información y comunicación, porque esa industria no existía tan fuerte como hoy en aquella época. Entonces, esa estructura del núcleo del INA, el año 96, se fosilizó. Y entonces se hacen planificaciones con base en el pasado y hacemos oferta formativa diseñando por el retrovisor, viendo para atrás, no viendo hacia adelante. Yo creo que ese es un gravísimo error. Y entonces, tener la flexibilidad para adaptar su oferta formativa a los requerimientos del mundo moderno y del futuro, eso implica una cierta capacidad institucional que hoy Costa Rica todavía no ha desarrollado suficiente. Yo creo que estamos tratando de hacer los cambios que se ocupan y las propias universidades, las públicas y las privadas, tienen que poner barbas en remojo, pero la educación básica igual. El tema de enseñar con base en memoria es fatal.
Todos los países que están adelante en competitividad lo que están es enfocados en estimular la creatividad de las personas. Y aquí lo que hacemos más bien es matarle la creatividad y matarle la capacidad de ser espontáneos, porque todo lo embotellamos y lo intentamos empaquetar en modelos totalmente rígidos y flexibles que más bien matan la creatividad. Entonces ahí tenemos un desconecte importante que tenemos que corregir. Okay. Vamos a hacer una pausa y ya vamos a regresar con el último bloque de este programa, donde vamos a hablar un poquito cuáles podrían ser las proyecciones, qué podríamos trabajar a futuro, dónde se tiene que desarrollar y mejorar esa actualización para este boom del empleo del futuro, por decirlo de alguna forma, el capitalismo digital que se está desarrollando en estos momentos. Ya regresamos. El contexto. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con el último bloque, donde vamos a hablar un poquito acerca de la proyección a futuro, ya tomando en consideración toda esta información que los dos especialistas nos han brindado hoy. Quiero que me contesten la siguiente pregunta. ¿Hacia dónde va entonces el perfil del trabajador moderno? Tomando en consideración este capitalismo digital que se ha desarrollado, ahorita muchas personas están buscando crear sus propias empresas. El desarrollo de medios digitales ha permitido cierta libertad a las personas para poder crear su propio negocio. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál podría ser esa proyección a futuro? ¿Y hacia dónde tendría, en este caso, el Estado o el país, el norte que debería tomar? Don Álvaro. Sí, muchas gracias. Bueno, tal vez comentar algunas de las cosas que se están discutiendo a nivel internacional en ese tema. Una de las claves para el éxito a la que muchos países le están apostando es todo el tema que tiene que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida. La idea esa de que usted va a la educación formal y cuando termina y saca el título, apaga el cerebro y deja aprender y se dedica a trabajar, esa división ficticia entre la educación y el trabajo es un grave error. Entonces hay que estimular la manera de facilitar procesos de aprendizaje a lo largo de toda la vida laboral de la persona y que puedan haber pasarelas entre los distintos sistemas de educación. Si usted va a línea, ¿cómo hacer para que eso que usted aprendió y eso que usted sabe y esas competencias que ya tiene se las reconozca en el siguiente nivel, en la educación universitaria? Ese tipo de articulaciones en el sistema educativo es clave para hacer posible el aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Eso qué ventajas tiene? Eso tiene la ventaja que la gente se puede estar reentrenando para las nuevas demandas del mercado de una manera constante y tener la agilidad y la flexibilidad para pasar de un tipo de ocupación a otra de manera menos traumática. Porque esos cambios van a ser mucho más constantes hoy. Antes era muy fácil lo que decía Mauricio, uno iba a un trabajo esperando estar ahí 30 años y pensionarse en ese trabajo. Entonces, si yo iba al INA, o iba al ICE, o iba a alguna institución pública, mi anhelo era pensionarme ahí. Pero también incluso en el sector privado, a la gente que trabajaba con Gallito, con Atlas o con algunas de estas grandes industrias, la expectativa de la gente era quedarse ahí hasta el final de sus días laborales. Hoy no, hoy en cuestión de 5 años una persona puede haber cambiado 10 veces de empleo. Hay una gran rotación, incluso ahora se dan muchas de estas formas de trabajo donde usted trabaja para 2 o 3 patronos a la vez. Usted es un programador y está en un Starbucks en la mañana haciendo un diseño para una empresa en Australia, por la tarde se va para su casa y trabaja para una empresa en San Carlos y de repente en la noche hace algún trabajo para una empresa en Estados Unidos. Esa flexibilidad que da la tecnología no existía antes. Entonces, tener múltiples empleadores genera mucha libertad y flexibilidad. Con una nota de precaución, produce cierta desprotección de derechos. Y una de las grandes batallas ahora es por el derecho a la desconexión digital. ¿Cómo hacer para yo tener tiempo de descanso? Si yo estoy pegado al teléfono y a la computadora o a la tablet y estoy 24 horas contestando mensajes del jefe, entonces yo no tengo tiempo de descanso. Entonces ahí se rompe una de las cosas por las cuales se creó la OIT, que era justamente para tener el tiempo de descanso suficiente para que el ser humano pueda tener vida. Que el cambio que viene en la manera en que la gente trabaja va a obligar a la gente a estar constantemente aprendiendo. Y entonces el sistema educativo tiene que estimular y facilitar esa posibilidad del aprendizaje constante y de estimular esas competencias nuevas que son las claves para el éxito, que no es el cartón per se, que es la capacidad de pensar de manera crítica, que es la capacidad de resolver problemas de manera autónoma, que es la capacidad creativa de encontrar problemas y soluciones donde la gente no los ve,
de tener una actitud propositiva, etcétera. Esas son las cosas que valora el mercado hoy. Mauricio, en este caso, tomando en consideración esto, ¿cuál debería ser el papel del gobierno para poder reactivar la economía basado en ese concepto de digitalización y de desarrollo de aprendizaje, de habilidades y demás? ¿Cuál debería ser esa reacción del Estado y cómo debería plantearse esa nueva reglamentación, por decirlo de alguna forma, de lo que sería el trabajo digital? Me parece que tiene que ir de la mano del pensamiento prospectivo y disruptivo. Entender que las dinámicas propias de la realidad de hoy van no en la línea de la producción al modelo fordista, sino en lo que venía planteando Álvaro, donde hay mayor flexibilización, menos rigidez y también más vulnerabilidades. Pero ya vamos a ver. Por ejemplo, en este tema yo creo que me parece importante que se entienda que bajo esta nueva lógica, el mundo de la información o de lo que se conoce como el Big Data viene a ser la materia prima. ¿Okay? Los algoritmos, el medio de producción, o sea, la fábrica, y la información y los servicios que produce eso es la mercancía. En ese sentido, la gestión pública tiene que, a mi criterio, implementar equipos multidisciplinares donde con pensamiento disruptivo se atrevan a visualizar esos nuevos retos y esas nuevas oportunidades para disparar políticas de la mano con el sector privado y de esta manera planificar políticas de empleo, de formación y programas de intermediación para evitar también ese rezago de la población y poner una especie de piso, digámoslo así, que ahí el INAH puede hacer un rol muy importante para que las personas y la ciudadanía entienda hacia dónde deben saltar. Pero eso, vamos a ver, a lo que me refiero es a un cambio de paradigma, a un cambio del chip, para llamarlo de alguna manera, de gestionar lo público, de administrar lo público y de ver perspectivas. Me parece que ahí es lo más importante, o sea, ¿quién va a llegar a tomar decisiones? ¿Qué visión tiene y cuál es el paradigma de cómo comprende esta transición? Por eso al principio del programa yo planteaba el tema que la historia es cíclica, porque hoy otra vez, igual que en la época de la Revolución Industrial, ¿verdad? Estamos frente a una serie de circunstancias donde incluso el mismo Estado está rezagado, no se está actualizando, los marcos jurídicos para el empleo, para el trabajo, tampoco se están viendo. Nosotros, como queremos ser dueños de nuestro tiempo, etcétera, etcétera, somos también responsables de un montón de circunstancias que yo creo que la administración pública debe de considerar con el fin de plantear y replantear cuál va a ser ese modelo educativo y qué puede hacer en ese sentido para brindar herramientas y facilidades para que ese sujeto de rendimiento no nos termine en sujetos depresivos, ¿verdad? Y gente triste, porque también eso es lo más importante. Si queremos hacer, construir nuevas perspectivas, no solamente trabajar la parte de habilidades blandas, sino ese otro componente emocional en las personas. Don Álvaro, para ir finalizando ya, como última observación que usted me pueda brindar desde su perspectiva de conocimiento a nivel de trabajo y demás, viendo a todos los actores que están relacionados en esta temática, tanto empresa pública, empresa privada, gobierno, obviamente los trabajadores, ¿usted cree que en algún momento todos vamos a trabajar, hablando en términos de competencia, vamos a trabajar en equipo? Ese sería el anhelo, poder trabajar en equipo, que los distintos sectores sociales se unan y tengan una sola visión. Eso es bastante difícil de conseguir en la práctica, pero no ha sido imposible. En el pasado, a pesar de que mucho del modelo, por ejemplo, de Costa Rica entre el 50 y el 80 surgió en medio de balazos, al final hubo capacidad de los distintos bandos en el conflicto ponerse de acuerdo en una visión para trazar una hoja de ruta de cómo queríamos, de qué tipo de país queríamos construir y cómo se llegaba ahí. Entonces, ese gran consenso de los 40, o posterior, digamos, a los conflictos de los 40, abrió el camino a un Estado distinto, que es esencialmente el que siembra la semilla de la Costa Rica diferente que hay hoy,
en comparación con otros vecinos. Entonces, esa posibilidad de ponerse de acuerdo sobre una cierta visión, una vía costarricense del desarrollo, eso lo hemos podido hacer en el pasado. Si usted me dice que si estamos ahí hoy, yo le diría que no, todo lo contrario. Más bien lo que uno observa es una polarización total de los distintos grupos de la sociedad en cuanto a cuál es el camino a seguir. Y entonces hay visiones muy distintas sobre la ruta que nos conviene. Pero me parece que el reto de los líderes políticos en este país es volver a colocar alrededor de una mesa a los actores principales y tratar de construir de manera colectiva esa visión compartida y sobre todo intentar definir cuál es la ruta para llegar ahí. Porque yo creo que uno podría ponerse de acuerdo en que todos aspiramos a que seamos un país verde, un país de paz, un país en donde se distribuye la riqueza bien. Pero, ¿cómo se llega a ese país ideal? Y esa ruta hoy el país no la tiene. O por lo menos no hay una visión compartida de la ruta correcta. ¿Será que el coronavirus nos va a llevar a esa ruta? Pues ojalá que una de las consecuencias inesperadas del coronavirus sea que nos ponemos de acuerdo. Pero ahora que usted menciona el coronavirus, hay un ejemplo muy interesante. O sea, pocas veces hemos visto a los costarricenses tan unidos como ahora. Pero claro, nos da el miedo. ¿Cómo hacer para que nos una la esperanza? Y no solo el miedo nos ponga a todos a trabajar juntos. Ese es el reto. Excelente, muchachos, muchísimas gracias, la verdad. Con esto vamos a concluir este primer episodio. Agradezco el tiempo de Mauricio y de don Álvaro. Gracias por todas estas acotaciones que pues posiblemente nos va a llenar mucho de conocimiento y a la vez nos va a generar un contexto un poquito más claro de cuál es el norte que nosotros como individuos y obviamente como gobierno, empresas y demás deberíamos de tomar y trabajar en equipo en función de hacer crecer nuestra sociedad, hacer crecer nuestra economía y principalmente pues pasar de ese país en desarrollo ya a estar en un país desarrollado. Pero sabemos que es una labor muy fuerte la que tenemos que hacer. Como le decía don Álvaro, ojalá esta parte o esta pandemia del coronavirus nos haya dejado una lección muy grande y a la vez pues nos haya mostrado las debilidades que estamos en un momento claro que podemos arreglarlas en cierta forma y buscar un norte un poquito más claro, pero obviamente trabajando en equipo. Gracias a ustedes dos. Muchas gracias, Ramiro. Gracias, Mauricio. Chao. Bueno, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo en la próxima. Que estén muy bien. Y chao, chao, chao. Muchas gracias. Nos estamos viendo en el próximo episodio de El Contexto.